Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a De qué se habla a las 7, el nuevo programa periodístico y de opinión donde les mostraremos diversos puntos de vista sobre tres grandes temas que son motivo de conversación entre los colombianos en la agenda diaria de noticias. Hoy tenemos una emisión especial porque es el lanzamiento del sistema informativo de RTVC Noticias. José Fernando, llegó el gran día. ¿Estamos listos? Estamos listos y además estamos felices y es un gusto para este equipo poder llegar a sus hogares con información de interés. Hoy hablaremos de medios públicos, de su historia, de su impacto en las regiones, de su importancia en la construcción de ciudadanía y del gran valor al ser transmisores de cultura y educación para todos los colombianos. Un noticiero en medios públicos no es algo nuevo en Colombia, televidentes, y también Daniela le quiero contar. Es más, desde la misma creación del Instituto Nacional de Radio y Televisión Inravisión en 1954, los medios públicos han buscado consolidar un sistema informativo. Sus primeras expresiones se dieron en noticias y boletines durante el gobierno del presidente Gustavo Rojas Pinilla. Desde ese momento a hoy, las cosas han cambiado y tras la liquidación de Inravisión en el 2004, surgió RTVC, Sistema de Medios Públicos. Luego, en 2007, se emitió la franja informativa Café y Noticias. Y en el año 2009 nació el Sistema Informativo de Radio Nacional, que consolidó boletines y franjas en la mañana y al mediodía. El líder de este proyecto fue Carlos Alberto Chica y tuvo como parte de su equipo a Juan Pablo Calvás. Pues para esta emisión especial hablamos con Carlos Chica y nos contó José Fernando y televidentes sobre la importancia de los medios públicos en el ejercicio de la ciudadanía, la libertad de expresión y la democracia. Todo lo que se hace informativamente debe estar puesto al servicio del interés general de la sociedad. Debe estar pensado en función de la construcción de ciudadanía, de profundización de los derechos y deberes de la Constitución política, y todo debe estar en clave de derechos. Es decir, hay que diseñar toda una estrategia que haga que la gente entienda que lo que se le está dando es un servicio que le está garantizando el derecho a la información y la libertad de expresión, el pluralismo y la construcción de democracia. Que este país no puede ser comprendido y narrado sino desde las complejidades de los territorios, desde esta diversidad tan enorme que tenemos en todas las dimensiones de la vida. De tal suerte que ir allí, reconocer esas realidades, contribuir a contarlas, sentir que la gente se siente escuchada, que sus intereses, sus conflictos, sus aspiraciones y sus sueños cuentan para el resto del país, eso tiene un valor político y ético muy grande al servicio de la información, al servicio de la democracia y a la construcción de medios públicos en un país como este, en donde necesitamos diversificar tanto las agendas, romper la hegemonía de las agendas mediáticas que están casi todas asignadas en la cotidianidad por unos mismos temas, por unos mismos personajes. Ir allí y entrar en contacto con la gente, con sus necesidades, con sus demandas, es algo a lo que los medios públicos no pueden renunciar nunca como tales medios públicos. Un gran reto y un compromiso con todos ustedes. También escuchamos a Juan Pablo Calvás, quien hizo parte de la mesa de trabajo de Radio Nacional y hoy es el editor general de la W Radio. Para él, el territorio y las historias de los ciudadanos en la Colombia profunda son pieza fundamental en la construcción de contenidos desde los medios públicos. En el momento en el que se da el paso hacia un medio público, toca tener la conciencia de que por más que se esté en una plataforma que se subvenciona o que funciona gracias a dineros que gira el gobierno, tiene que ser un servicio de información público, es decir, del Estado, visto como el Estado, como ese gran paraguas que cubre a todos los colombianos y que no tiene ni color político, ni favoritismos por un lado o por el otro, sino que al contrario se tiene que convertir en un espacio en donde se identifique las necesidades informativas del ciudadano, las necesidades también informativas del país para darles una prioridad. Entonces yo creería que ese es tal vez el punto inicial y clave a la hora de querer montar un sistema de información público, y es que este tiene que ser público desde el gran concepto de público, no pensado como si fuera un órgano de comunicación de un gobierno. Y el segundo reto, tal vez el más difícil, es ponerlo a marchar,
ponerlo a marchar. ¿Por qué? Las trabas de contratación son muy complicadas y sobre todo a la hora de conformar un equipo se pueden convertir en un dolor de cabeza. 2, la gestión de recursos. La gestión de recursos tiene que ser mucho más eficiente que la que normalmente se acostumbra en el sector público. El tercer punto que yo llamaría la atención es el hecho de no perder de visión que se está hablando de Colombia, para Colombia, pero también para el mundo. Nadie le habla al Putumayo, digámoslo así. Nadie piensa en el Caquetá. Nadie está pensando en lo que ocurre en el Bichada o en el Amazonas o incluso en la Guajira, en la Alta Guajira. Se convierten en notas de registro muy chiquitas. También la radio y la televisión pública tienen una misión y es visibilizar, permitir que esas zonas se encuentren y se escuchen como parte de un país. No solamente como ese territorio allá alejado al que a veces miran cuando ocurre un desastre, cuando hay una situación de orden público dolorosa, sino que al contrario, ahí hay otras historias, hay otras dinámicas y hay unas problemáticas que van más allá del mero escándalo. Y aquí los vamos a visibilizar y vamos a escuchar a todos los ciudadanos en cada rincón del país. En el año 2016, Darío Fernando Patiño asumió la dirección de Señal de la Mañana, un espacio que tenía una ventana en canal institucional y que hoy hace parte de la convergencia del actual sistema de medios públicos. Para mí llegar a un medio público, a hacer información, fue realmente un descubrimiento. Era algo que no tenía previsto porque en realidad me permitió a mí ampliar de una manera impresionante la agenda y la geografía. También la lista de personajes, porque es que en un medio público pues caben todos los lugares más lejanos del centro del país o de la capital, caben todo tipo de personas. Y caben todo tipo de historias, porque si se entiende que la misión de lo público es eso, que sea para el público y producida por mucho público, más que un propósito de información oficial. Si se entiende de esa manera, la experiencia puede ser maravillosa y en mi caso fue maravillosa. Desde el sentir, que piensen mucho en el público para el que están dirigidos, que este medio público llega a unas personas muy distintas de las que son los medios privados. No tomen como referencia los medios privados para hacer su trabajo. Libérense de eso. Hagan su trabajo pensando en la comunidad y pensando en la sociedad, en lo público. Una oportunidad y una nueva alternativa tanto para ustedes como para nosotros. Desde el año 2020, Juan Carlos Lazo dirige Señal de la Mañana Conectados con Colombia, un trabajo de noticias en convergencia en el que se unen a la radio, los canales Señal Colombia e Institucional. También conversamos con él. Es precisamente un ejercicio de convergencia el que estamos haciendo ya desde hace varios añitos aquí en Señal de la Mañana. Vamos por radio, por 57 estaciones en todo el país, también vamos por canal institucional y por Señal Colombia entre las 6 y las 8 de la mañana. Es un ejercicio muy importante porque conectamos prácticamente a todo Colombia, tenemos 57 estaciones de radio en todo el país, llegamos además con corresponsales a puntos muy remotos de la geografía nacional, tenemos gente en Vaupés, en Putumayo, en San Andrés y Providencia, en La Guajira, prácticamente en todo el territorio nacional, obviamente pasando por toda la región andina, el Pacífico y la región de la Orinoquía. Lo que hacemos acá es un ejercicio de responsabilidad en el cual no se da una noticia si no se ha confirmado, si no se ha contrastado con las fuentes, si no se ha hecho ese ejercicio de reportería, de ir directamente al protagonista de la noticia. Entonces ese es un poco ese diferencial. Y aprovechen esa pasión, esa juventud, esa energía que tienen para comerse el mundo, pero comérselo con responsabilidad, comérselo haciendo periodismo de calidad, haciendo periodismo en el cual haya contraste de fuentes, en el que se escuche en todas las partes, en el que usted vaya en lo posible al lugar de la noticia. Nuestra gran responsabilidad, un periodismo neutral. Los informativos siempre han estado en los medios públicos. Prueba de eso son los noticieros que se emiten en los canales regionales del país. Desde hace más de 30 años, José Fernando y televidentes, canales como Teleantioquia, Telepacífico, Telecaribe, TRO, Teleislas, Telemedellín, han tenido en su programación noticias e información. A través de ellos, las regiones han reflejado su diversidad y su cultura. Y saludamos a esta hora a nuestros invitados, Emiliana Bernard, gerente de Teleislas,
Óscar López, director de noticias del canal Telepacífico. Nos acompaña también Óscar Correa, director de noticias Telemedellín, y Óscar Gerardo Hernández, director de noticias del canal TRO. Ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto de verdad tenerlos acá. Bienvenidos en De qué se habla a las 7. Y comienzo con Emiliana Bernard. ¿Cuál es la relevancia de las noticias en los medios públicos? Buenas noches, Emiliana. Hola, buenas noches, Daniela y José Fernando. El hecho de tener unos espacios informativos, yo creo que afianza la confianza de la ciudadanía y les permite a ellos tener una opción de información directa, concisa sobre su realidad, las cosas que están pasando en cada una de las regiones donde estamos los canales regionales y los canales públicos. Óscar López, director de noticias de Telepacífico. ¿Cómo mantener la independencia sabiendo que los recursos vienen de una entidad pública? Buenas noches, un saludo para todos los televidentes y felicitaciones por esta apuesta informativa tan importante que están emprendiendo. Pienso que nosotros tenemos un eslogan en Telepacífico, es que estamos más cerca de la región. Pienso que la independencia es un principio al cual no se puede renunciar y la mejor apuesta es dándole sobre todo visibilidad a la comunidad. Hemos entendido esto en los últimos 5 años en un proceso importante que hemos tratado de adelantar con Telepacífico Noticias y en el cual sobre todo hemos visto la posibilidad de abrirle realmente la oportunidad informativa a todos los 4 departamentos del Pacífico colombiano. Pienso que ahí comienza también el tema de mantener la independencia en el sentido de darle la oportunidad regionalmente a todos los temas y especialmente buscar una singularidad y un recorrido importante regional. Muchísimas gracias. Quiero preguntarle cuál es el impacto que puede generar en los diferentes medios de comunicación el nacimiento de este Sistema Nacional de Noticias. Esta pregunta se la transmitimos a Óscar Correa, director de noticias de Telemedellín. Hola, un saludo muy especial. Felicitaciones por este espacio y creo que el impacto es muy positivo. Entre más medios de comunicación tengamos en el país, más medios públicos, pues más información va a tener la ciudadanía. Tema importante, la imparcialidad, la objetividad, la verdad, son esos 3 pilares que tenemos que tener siempre presentes, pero creo que acá no hay rivalidad entre los medios de comunicación, acá siempre van a existir canales informativos que, como lo decían nuestros compañeros, pues son la voz de la gente, son la voz informativa de la ciudadanía y eso es lo más importante de la televisión pública. Óscar Hernández, director de noticias del canal TRO, para usted, ¿qué beneficios le trae a los colombianos tener un informativo de medios públicos a nivel nacional? Daniela, muy buenas noches para usted, para José Fernando también, un placer saludarlos de antemano, desearles éxito en todo este sistema informativo de RTVC, pues que lanzamos en el día de hoy, de la cual hacemos parte todos los canales públicos. Hay algo muy importante y se hablaba hace un momento y es que hay que romper los paradigmas. Si bien existen noticieros que en la mente de las personas existen por trayectoria, que son de los canales privados, que son a una hora específica, nosotros a través de estos ejercicios, de estos noticieros, tenemos que romper esos paradigmas, tratar de darle a la gente la información real de lo que está pasando en cada una de las regiones. Yo pienso que a través de estos espacios y a través también de los noticieros de los diferentes canales regionales y ahora este noticiero de RTVC va a servir para eso, para mostrar realmente lo que está sucediendo en las regiones, lo que está sucediendo sin censura. Y hay algo muy importante que decía también Óscar y es tratar de nivelar esa información. Emiliana, para muchos colombianos en San Andrés y Providencia, Santa Catalina, realmente la conexión que tienen con Colombia prácticamente son los medios públicos y es ahí la relevancia en donde ustedes pues entran a jugar un papel relevante precisamente en este lugar que está tan apartado de nuestro país a muchas millas marinas, pero ustedes llegan precisamente a su comunidad llevando patria. Así es, Teleislas durante su trayectoria se ha caracterizado precisamente por eso. Nosotros le llevamos la información puntual, somos el enlace entre el país y la región, pero también recogemos toda la expresión de la identidad y por eso tenemos espacios informativos en nuestra lengua materna que permiten que las personas se sientan representados en las informaciones que se difunden. Ahora nosotros hemos tenido la oportunidad de construir alianzas
entre canales, y esa es una riqueza y esa es una diversidad que no la tienen los otros medios como nosotros los medios públicos, que tenemos esa gran opción de compartir y de intercambiar informaciones de lo que sucede en la región. Y seguramente va a pasar con este espacio que ustedes están abriendo, donde los canales públicos podemos ofrecerles nuestros reportes, nuestras informaciones que permita contribuir a ampliar ese espectro de diversidad de cada una de las regiones en que están compuestas este país. Óscar Gerardo Hernández, ustedes ahí en Medellín también hacen lo mismo y realmente es muy difícil porque se ha generado algún tipo de polémica porque la relación evidente entre las entidades públicas y los medios de comunicación pues son los que prácticamente nos dan los recursos para seguir operando. Pero ustedes ¿cómo manejan esa independencia para que la gente no sienta que les está hablando directamente desde la gobernación, por ejemplo, de Antioquia? Creo que lo más importante acá es escuchar la ciudadanía y buscar, obviamente, pues respuestas por parte de las entidades públicas. Esa es nuestra labor y nuestra función todos los días. Yo creo que si los recursos llegan de una administración municipal o departamental, no tiene por qué cohibir el tema informativo y ciudadano. Recordamos que somos televisión pública, es decir, de la gente y para la gente, y eso también lo tenemos que cumplir. Óscar Hernández, director de Noticias TRO, ¿cuál es el gran reto que nos queda a los medios públicos con el país, sobre todo después de la gran crisis que hemos vivido en la pandemia? ¿Cuál es ese reto que tenemos con la ciudadanía? Yo pienso que el reto lo estamos enfrentando ya, no lo vamos a comenzar desde ahora, lo hemos comenzado cuando entendimos que que nosotros somos ese puente para la comunidad. En este camino estamos abriendo espacios como este. Tenemos el gran reto también de ser nosotros los responsables de que las comunidades tengan las respuestas de cada una de las autoridades. Como se decía, encima de que si los recursos bien son públicos o no son públicos o privados o mixtos, por encima de todo eso, nosotros estamos en este camino de escuchar a la comunidad, de contar las situaciones que viven cada uno de nuestros públicos, las comunidades, las regiones. Estamos en ese camino. Nos hace falta, claro, nos hace falta de pronto proyectar aún más, tratar de conseguir mucho más espacios para que la comunidad tenga presencia en cada uno de estos medios públicos, pero creo que vamos en el camino correcto, creo que tenemos un norte definido y es tratar de tener espacios como este que nace del sistema informativo de RTBC y también a través de cada uno de los noticieros de los canales públicos y canales regionales. Creo que estamos haciendo las cosas, vamos por buen camino, estamos caminando en él y vamos por una buena ruta. Pues Óscar, muchísimas gracias. Realmente estamos para servirles a todos los ciudadanos. Se debe realmente este tipo de sistemas informativos a ustedes y por ustedes y de ustedes también. Digamos que depende que esto funcione porque la idea es estar siempre conectados, dándoles información, sirviéndoles constantemente. A todos muchas gracias. Óscar López de Telepacífico, gracias por estar con nosotros. También estuvo con nosotros Emiliana Bernard de Teleislas, Óscar Hernández del canal TRO y Óscar Correa de Telemedellín. A ustedes muchas gracias por este momento, por este espacio, además para hablar de las regiones y de la conexión con la televisión pública. Ahora le damos la bienvenida a De qué se habla a las 7 a Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia. Buenas noches, Eduardo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este nuevo proyecto. Muchas gracias. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros hoy. Eduardo, la independencia es un fin fundamental en los medios públicos. ¿Cómo cree que se lograría este propósito? Pues yo creo que el planeta tiene un ejemplo que creo que en la radio va a cumplir 100 años, que se llama la BBC de Londres, que es un medio público, pero que siempre ha sido autónomo del gobierno, es decir, siempre ha estado al servicio del Estado, ¿no? Porque a veces se nos olvida que una cosa es el Estado y otra el gobierno, ¿no? Entonces, la BBC de Londres ha demostrado, ha estado muchas veces incluso en pugna con el gobierno de ese momento. Creo que lo mismo ha pasado con la televisión pública en España y tenemos muy buenos ejemplos de televisión pública, de televisión pública que cumple eso que usted dice, ¿no? Digamos, esa independencia o al menos esa autonomía de criterio
Y yo pienso que en Colombia hay muy buenos ejemplos de eso. Es decir, ya acabamos de oír varios ejemplos de la televisión, de los canales regionales, no necesariamente públicos porque sean propiedad del Estado, sino también canales privados que cumplen el periodismo como un servicio público sin importar de dónde vienen los medios de financiación. Yo pienso que, es decir, acá en nuestra casa, pues yo tengo un pie adentro, un pie afuera por ser el defensor del televidente, pues está la Radio Nacional, que en mi opinión cumple muy bien esa función de ser un medio público, pero que le abre las voces a ciudadanos no solamente de todas las tendencias, sino de todas las regiones, ¿no? Está representado el país de muchas maneras en los noticieros que vemos de la Radio Nacional, en el canal institucional, que a primera vista, sí, ese es el canal de propaganda del gobierno, no, ahí también hemos visto debates, hemos visto programas periodísticos, informativos, donde se le abren mucho las voces. Entonces yo pienso que en Colombia sí hay una tradición de canales públicos, es decir, que pertenecen ya sea a los entes territoriales o al gobierno nacional, que cumplen esa función y lo han sabido hacer. Y yo pienso que ese es el reto que se le abre en este momento a Señal Colombia con este proyecto, ¿no? Con esta apuesta. Usted precisamente será el garante y el encargado de recibir por parte de la audiencia esas quejas, esas inconformidades, pero también esas felicitaciones. Y quiero que hablemos de los derechos de los ciudadanos a la hora de enfrentarse a la televisión pública. ¿Cuáles son los derechos que cuentan los colombianos a la hora de prender Señal Colombia, por ejemplo? Yo pienso que el derecho de los televidentes es a tener una información veraz, es decir, hablar de objetividad es un poco, es decir, ya sabemos que la objetividad como tal no existe, uno siempre parte de un punto de vista, de una posición, pero el periodismo sí puede ser veraz en el sentido de que lo que transmite, lo transmite, por un lado porque le abre distintas voces, distintos canales a una idea, porque el periodismo es transparente o debe ser transparente para decir, a partir de este momento empiezo a opinar yo o empiezo a hablar a nombre de determinado interés, ¿no? Que uno a veces ve muchas veces que eso no sucede en el periodismo y desafortunadamente cada vez está sucediendo menos, que se confunde la opinión con información o la información, incluso cosas pagadas se venden o se presentan como información. Entonces yo pienso que ese es un derecho de los ciudadanos, que es que se les diga claramente, a partir de aquí estamos opinando, a partir de aquí estamos hablando a nombre de X, Y o Z grupo y no estamos en un plan de dar información, sino, es decir, yo creo que esa transparencia para mí es lo fundamental, porque obviamente es importante también que se oigan las opiniones, los conceptos, obviamente que el gobierno pueda opinar en el canal, que la oposición pueda opinar, pero que se sepa claramente, mire, estamos opinando porque, es decir, por pura transparencia con los oyentes. Y yo pienso que ellos también tienen derecho, los televidentes me parece a mí, es decir, a exigir que se cumplan ciertas normas propias de decir, que están reguladas, ¿no? Pues vamos a ver el noticiero, pues ahora yo pienso que tiene un reto y una gran oportunidad también de mostrar que el periodismo, en líneas generales, el periodismo es un servicio público, independientemente si pertenece a una familia, a un conglomerado económico o es propiedad de un gobierno o de un ente territorial. Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, usted muchas gracias por acompañarnos. Y nosotros hacemos una pequeña pausa en De qué se habla a las 7 y al volver hablaremos del valor de los medios públicos para adaptarse a los cambios sociales y a los nuevos modelos que demanda la educación y la información. Ya regresamos. Estás viendo De qué se habla a las 7. El noticiero de todos ya está aquí y estamos listos para llevarte la mejor información del país y sus regiones. Pero antes no te puedes perder nuestro gran especial con la presentación de Superlitio, para que conozcas todo lo que pasa en backstage de nuestra primera emisión. Conéctate al especial de lanzamiento de RTVC Noticias, jueves 25 de marzo, 7:30 de la noche, por Señal Colombia. Estás viendo De qué se habla a las 7.
Regresamos a De qué se habla a las 7. La pandemia nos obligó a replantear los modelos de producción. La industria de la televisión y la radio cambiaron. Sus audiencias crecieron tras las cuarentenas, los cierres de las actividades comerciales y los confinamientos. RTBC Sistema de Medios no estuvo ausente a esta circunstancia y adaptó sus contenidos a la nueva realidad. Surgieron proyectos que se consolidaron como por ejemplo Profe en tu casa, Territorio Mágico, La Lavadora al Fondo, que permitieron que la educación, la franja infantil y los guionistas y creadores se conectaran a esta nueva manera de acercar los medios públicos a los colombianos. Información y educación son los dos pilares que construyen ciudadanía. A esta hora nos conectamos con Fabricio Alarcón, vicepresidente de Marca y Medios del Centro Nacional de Consultoría. Muy buenas noches, Fabricio. Ustedes hicieron precisamente un estudio sobre el impacto social de la franja informativa y educativa aquí en RTBC. ¿Cuáles son las cifras más destacadas de este estudio? Adelante, lo escuchamos. José Fernando, buenas noches. Sí, señor, tal cual usted lo dice, nosotros estuvimos a cargo de dirigir un proyecto en el que hablábamos con usuarios de la franja de la mañana, ¿sí? Cosas muy importantes descubrimos ahí. Yo creo que voy a llamar la atención sobre los siguientes puntos. El primer punto que nosotros evaluamos y que nos trajo una noticia importante sobre la función que estaba cumpliendo esta franja en los hogares colombianos tuvo que ver con eso. Los hogares que no tenían esas dotaciones, pero que sí tenían unos niños en casa tratando de educarse y tratando de recibir contenidos de calidad y que no tenían la posibilidad de conectarse a esos contenidos a través de internet o de tener estos canales de dedicación exclusiva a contenidos infantiles, pues encontraron un gran espacio en donde programas como ustedes lo están viendo ahí en pantalla, como Profe en Casa, lograron no solo un gran conocimiento entre estas audiencias, sino que además lograron unos niveles de satisfacción muy altos entre los padres. Tanto Profe en Casa como los otros contenidos que estuvieron presentes en la franja infantil lograron unos altos niveles de recomendación. Fabricio, ¿cómo un sistema informativo aporta a estos contenidos educativos y culturales? Digamos, la función de los medios públicos tiene ese enfoque de construir identidad. Y en el fondo, tener estos espacios que recuperan los territorios que en algunos contextos generan desigualdades, especialmente en el acceso a la educación, en el acceso a la información, pues es sin duda una labor pública y una labor que nivela las condiciones de los diferentes colombianos. Entonces, ha sido una labor importante en un tiempo que nos vimos retados a cambiar nuestros consumos, ¿no es cierto? Es decir, la forma en la que estábamos recibiendo la información, la forma en la que estábamos recibiendo los contenidos educativos. Yo tengo que despedir a José Fernando porque él va a conducir este especial que tenemos hoy aquí en RTBC Noticias. José Fernando, ¿se le va a hacer tarde? Así es, Daniela, y en minutos no se pueden perder todos los detalles del nacimiento de este sistema informativo público nacional. Voy a estar haciendo un recorrido por las instalaciones de RTBC y a mostrarles detrás de cámaras a los protagonistas de este informativo, minutos previos a salir al aire. Y no se despeguen, ya volvemos. Para terminar, Fabricio, yo quisiera que usted me diga, o no que me diga a mí, que le diga a los colombianos, ¿por qué ver RTBC Noticias? Es una nueva opción y como opción va a tener que hacer su papel y buscar su desempeño ante las audiencias. Yo creo que pues a las audiencias lo que les gusta es eso, es tener opciones, es poder tomar decisiones y buscar alternativas para sentirse bien informados. Ahí yo creo que ustedes están haciendo un gran papel. Así es, Fabricio, pues muchísimas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Una gran responsabilidad y un gran compromiso el que tenemos con ustedes allá que nos ven desde casa y con todos los colombianos. Hasta aquí esta emisión. Nos volvemos a encontrar mañana en De qué se habla a las 7 con los 3 temas que marcan la agenda informativa diaria. No se vayan, los dejamos ahora con el especial de lanzamiento de RTBC Noticias. Bienvenidos.